Lucas capítulo 2, versículo 21. Perdón, versículo 25. Cuando estoy ubicado me dice amén. Dice la palabra del Señor: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, ¿cómo era? Justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y le dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén y amén. Papito Santo, gracias por tu palabra. Háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles esta noche bajo el lema Generación Simeón. Generación Simeón. Y queremos dar gracias a Dios por su palabra y recordar a este hombre, un hombre de Dios, Simeón, en el tiempo en que Jesús nace. La nación ha tenido 400 años de silencio profético. El ángel le anuncia a Zacarías, padre de Juan el Bautista, que el Señor les daría un hijo, Zacarías y Elizabeth. Así que aunque Elizabeth era de edad avanzada, ella queda en embarazo contra todo pronóstico. Y aquí el que tenga oídos espirituales, que escuche lo que el Señor tiene para usted esta noche, porque es contra todo pronóstico, pero Dios puede hacer algo cuando el pronóstico es contrario. Y yo creo que en esta noche estamos un grupo de gente que hemos visto a Dios obrar cuando el pronóstico ha sido contrario. ¿Alguien lo ha visto? Amén. Yo era un caso perdido. Yo era un caso perdido. Era contra por todo pronóstico. Les contaba que hace poco, cuando estuvimos en el evento de líderes, que tuvimos 1000 líderes en Villavicencio, en el Hotel GHL, y cuando llegó una persona que se congregó aquí en ese tiempo, cuando yo llegué destruido aquí, cuando llegamos con mi esposita, y le dijo abiertamente a una compañera de ministerio que también hoy está sirviendo a Dios como pastora en Villavicencio, y dijo: yo por ustedes no daba ni un peso, despectivamente. Y le habló a mi esposa despectivamente porque la encontró en el congreso. Y mi esposa le dijo: perdón que voy de afán, porque nosotros somos los organizadores del evento. Y se quedó. Porque cuando somos casos perdidos, Dios sabe cambiar ese caso perdido, ese pronóstico contrario, para darle vida y cumplir sus planes y sus propósitos. Alguien tiene que recibir esa palabra. Vengo a levantar tu ánimo en el nombre de Jesús. Si Elizabeth concibió y dio a luz fuera de la edad, Dios puede hacer algo contigo en medio de su circunstancia, en medio de su adversidad. Pero 6 meses después, el mismo ángel visita a María, una jovencita piadosa, espiritual, y el Señor le dice: concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Y qué dice la joven? Ay, Señor, ¿y cómo será eso? Porque yo soy virgen, yo no conozco varón. Y otra vez la respuesta, la misma respuesta de Elizabeth: el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder, y el hijo que nacerá será llamado Hijo del Dios Altísimo.
Y de pronto una jovencita corriente y común en su vientre porta el Hijo de Dios. La profecía de generaciones y generaciones y generaciones. Habían pasado miles de años, habían pasado cientos de años, y los profetas anunciaban el nacimiento de Jesucristo. Pero Dios sorprendió a una humilde jovencita para decir: esta es la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo te pregunto, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Él lo puede hacer en tu vida. Hay dos cosas extraordinarias que tenemos: fe y tiempo. Y si tenemos fe y tiempo, Dios hará proezas en nuestra vida. Aleluya. Pero mientras venía Jesús, Simeón era uno de esos que estaba esperando. Simeón era uno de esos que conocía la promesa. Simeón era uno que había escuchado el mensaje de los profetas. Simeón era uno que había leído la palabra. Escuche, esta Biblia es más que la Biblia que lee el pastor en el culto o usted en el devocional. Esta es la palabra, el GPS, el Waze de cada cristiano, que tiene un GPS, una dirección, una ubicación que nos va a conducir al cielo. Y si el creyente está en comunión con las Escrituras, las cosas que vienen a este mundo no le tomarán por sorpresa, porque sabe lo que Dios está haciendo en su tiempo, sabe lo que Dios está haciendo en su generación, sabe lo que vendrá, sabe que aún después de la muerte nos encontraremos con Cristo Jesús. Entonces el pueblo de la palabra no está huérfano ni solo, sino que tiene un destino seguro en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Así que Simeón conocía la promesa y estaba esperando el momento. Y Dios quiere que la iglesia hoy sea como Simeón. Dile que está al lado: Dios quiere que seamos como Simeón. Esa generación Simeón es una generación influenciada por el Espíritu. Es una generación influenciada por la fe. Es una generación influenciada por Dios. Y todos los que han sido influenciados por Dios en la historia han hecho grandes proezas. Los grandes científicos, los grandes filósofos de la época, era gente de fe. Era gente que creía en el Señor. Detrás de ellos había gente de fe. Los inventores del avión son dos hijos de pastor que creyeron que el hombre volaría, y el mismo pastor lo desanimaba. El padre decía: el hombre jamás volará. Y lea la historia para que la conozca mejor. Hicieron varios intentos y pudieron volar. Hoy hay aeropuertos grandísimos en el mundo, millones de pasajeros por todos los aeropuertos. Ahí los encuentra usted en cada aeropuerto. Ahí están. Porque alguien creyó, alguien se animó a creer lo que Dios estaba anunciando para su tiempo y su generación. Y la clave de esta generación Simeón, repito, es que es una generación influenciada por el Espíritu Santo. El que trajo fertilidad al vientre de María fue el Espíritu Santo. Cuando María visita a Elizabeth, dice que cuando la saludó, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y el bebé Juan el Bautista saltó en el vientre de alegría. Y había una profecía que decía que Juan sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. En la creación todo era un caos, pero cuando el Espíritu de Dios empezó a mover sobre la faz de las aguas, de repente el caos se cambió en una hermosa creación. Job dice: el soplo del Omnipotente me hizo y me dio vida. Cuando el Espíritu Santo toca una vida, cuando Él entra en acción, cuando abrimos el corazón para que el Espíritu Santo intervenga, Él nos va a guiar a Cristo. Él nos va a guiar a toda verdad. Él va a hacer algo extraordinario. Y te voy a decir algo: la iglesia del último tiempo debe ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Ese es el mensaje una y otra vez. Lo prediqué hace 8 días. Las vírgenes sensatas y las insensatas. Las sensatas tenían aceite en sus lámparas, que representa al Espíritu Santo.
Y a mí me apasiona este tema porque amo al Espíritu Santo, amo el mover, la obra del Espíritu Santo. Y cuando hablamos en términos teológicos, aquí hay una neumatología, aquí hay un mover del Espíritu, aquí hay una incursión teológica que parece fuera de tiempo. Porque cuando hablamos del mover del Espíritu Santo, técnicamente se llama la neumatología, el área que estudia el mover del Espíritu. Lo hablamos a raíz de Pentecostés, de Hechos 2. Pero aquí parece que se hace un paréntesis en la historia. Y hay un hombre que provoca una comunión con el Espíritu antes de tiempo. Parece que es un anuncio profético de lo que será la iglesia. Simeón, un hombre en tiempo del judaísmo, pero que esperaba la promesa, dice el texto. Y dice que estaba lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y escuche, la generación Simeón número 1 recibe poder. La generación Simeón número 1 recibe poder. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y dice hasta lo último de la tierra. ¿Cómo es que la iglesia ha llegado hasta lejanías? ¿Cómo es que la iglesia ha llegado hasta los rincones más remotos de la tierra? A tribus en África, en Asia. ¿Cómo es que está llegando el evangelio a estos lugares? Por el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder y me seréis testigos. Dios está buscando un pueblo que sea testigo en este tiempo. Las menciones de poder, sobre todo en el Antiguo Testamento, denotan poder. Cuando dice el Espíritu está sobre, cada vez que usted lea la Biblia, el Espíritu Santo está sobre, está denotando poder. Y a mí me llama la atención porque estudiando esta palabra me encontré con una obra del Espíritu Santo en Gedeón poco convencional en su tiempo y que es para nosotros. Dice que Simeón el Espíritu estaba sobre él, y que era un hombre justo, y que era un hombre piadoso, y que esperaba la consolación de Israel. Habían 3 características: era justo, era piadoso y esperaba. Y a mí me muestra que estas 3 características están revelando el poder del Espíritu Santo, no en la manifestación, no en los dones. Está mostrando el poder en el carácter del hombre. Está mostrando el poder en el carácter de Simeón, un hombre que por el poder del Espíritu Santo pudo ser justo en su tiempo, ser justo en su generación, que no se dejó atrapar de la injusticia de la sociedad. Alguien dice: pastor, y hay maldad. Sí, la maldad ha estado siempre y crece en ciertas temporadas de la historia. Pero déjeme decirle que para los tiempos de Jesús la maldad y la injusticia era muy grande. La injusticia prevalecía en el Imperio Romano. La injusticia prevalecía en el sistema religioso de la época del judaísmo. Los mismos sacerdotes se habían corrompido y extorsionaban al pueblo a través de sus ofrendas. Era un pueblo corrupto. Era un pueblo entregado a la inmoralidad. Era un pueblo entregado al soborno. Dios llama a uno de ese sistema, a Mateo. Llama también a Zaqueo. Eran publicanos, cobradores de impuestos. Y el tema no era que cobraban el impuesto, era que sacaban su tajada del impuesto y se hacían ricos cobrando por encima de lo justo. Los soldados se extorsionaban a la gente, no se conformaban con su salario, sino que extorsionaban a la gente. Y Juan el Bautista le dice a los soldados: confórmense con su salario y no extorsionen a nadie. Eso para decirle que en un momento de injusticia, escúcheme, en un momento donde la gente está dada al mal, en un momento donde la sociedad se entrega al soborno, hay un hombre, escuche, hay un hombre que pudo vencer. Y dile: aquí está al lado, tú puedes vencer. No solo
por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hace unos años, cuando, bueno, no sé cuántos años, que vino el pastor Mauricio Conde de Cincelejo, hace como 6 años, 7, no, soy malo para las fechas. Bueno, hace algunos años. Mi esposa está enfermita y no puede hablar mucho. Me fui a recoger al pastor al aeropuerto, a Villavicencio. Llegué en mi carro, lo recogí. Ya estaba oscureciendo. De regreso pasé el puente y había un retén de los agentes de tránsito. Me detuvieron y me dijeron que tenía pico y placa y me orillaron. Yo le dije, no sabía la situación. Señor agente, si quiere yo me parqueo acá y espero que pase el pico y placa. Y después de tratar de extorsionarme y pedirme plata, entonces se quedó, me dijo, deje el carro ahí. Y dejé el carro y llevé al pastor a comer algo en restaurante y regresé y ahí me estaba esperando. Y le dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Y él me dijo que había muchas razones para solucionar el asunto. Y le dije, mira, yo soy cristiano. Yo ya le había dicho que era cristiano. Somos pastores. Y yo no te voy a dar dinero. Después de un rato de tenernos ahí, le dije, mira, te voy a regalar un tratado. Un tratado es un papelito que a veces cargamos los evangélicos con un mensaje cristiano. Entonces él me entregó los papeles y tomó el tratado y me dijo, está bien, váyase. Y lo abrió. Él esperaba encontrar plata en el tratado. Pero note esto tan importante. Cuando lo abrió, sonrió y me dijo, en verdad usted es diferente, porque yo he detenido muchos pastores y cristianos y dentro del tratado siempre me dan dinero. No rebaje su testimonio por lo que hace la demás gente. He tenido que ver con dolor subir a mi carro a la grúa. Después de que me han dicho, hay 100,000 maneras de solucionar esto. Y no me han cargado el carro 1 o 2 veces, hasta 3. Por olvidos, una vez por imprudencia me adelanté en doble línea. Eso tampoco es buen testimonio. Otra vez me fui a baño aquí, cerca de Meseta. Yo dije, en Meseta no hay policía. Llevaba como un día de vencido el seguro. Me agarró la policía al carro, a la grúa. Otra vez venía de Bogotá. La llanta de la moto ya está no tiene el agarre suficiente. A la grúa. Y siempre están esperando dinero. Pero si el pueblo de Dios no hace la diferencia, ¿quién la hará? Nadie dijo que ser justo es fácil. Pero cuando tú sobornas, eres parte del sistema. Sale carísimo ser justo. Y no podemos en nuestra fuerza, porque la tentación es ser injusto y hacer lo que los demás hacen porque es más fácil. Me llama la atención y aquí donde tenemos esperanza. Yo también he tenido deseo de ser injusto. También cuando estaba empezando la fe y antes también daba el billete. Pero tarde o temprano tenemos que cambiar. Diga amén. Es importante. ¿Han escuchado conferencias de Kenji Orito, el colombo japonés, que es motivador? Dice, llegué a Japón acostumbrado en Colombia que el semáforo está en amarillo y alcanzo a pasar casi en rojo. En Japón el amarillo es ya deténgase. Ni a pie se lo pasan en rojo en Japón. Y dice el tipo, un día ya era como la 1 de la mañana, todo solo y semáforo en rojo. Yo ahí. Y se me vino esa mentalidad colombiana. Voy a pasármelo en rojo. Y yo estaba ya listo para pasar en rojo cuando escuché la voz de mi papá. ¿Qué va a hacer Kenji? Digo, voy a pasarme en rojo. Nadie me está viendo. No hay tráfico. Y el papá de Kenji le dijo,
tú te estás viendo. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que se llama integridad. Y es que solo no podemos, porque en nosotros predomina la semilla del mal. Pero hay una clave: llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando te llenas del Espíritu Santo de Dios, hay esperanza, hay poder para ser justo, hay poder para ser piadoso, hay poder para esperar. Por eso dice el texto: por sus frutos los conoceréis. Y hago un llamado a la iglesia. Tal vez no sea mañana. Tal vez mañana tengas una frustración porque intentando hacer lo correcto resultaste haciendo lo mismo. ¿Cuántos se han frustrado por eso? Yo voy en primera fila. Hay muchas cosas que nos cuestan. Y voy a decir algo: si hay algo que te está costando, hay que pedir más llenura del Espíritu Santo para enfrentar esa situación. No desmaye, no diga yo ya no puedo. Piadoso denota vida espiritual. Esperar nos lleva a tener paciencia. Y qué malos somos para esperar, ¿verdad? Qué malos somos para esperar. Le voy a decir, hermano, hermana, usted que profesa la fe en Cristo, en ocasiones Dios te va a llevar a las colas más largas del banco, te va a llevar a las colas más largas de la EPS, te va a llevar a las colas más largas del colegio para que esperes. Porque muchos revelan lo que son en una cola. Pero una cola de cola, ¿no? Por otro lado, una cola de esperar. ¿Pero por qué esperar? Una fila, gracias, hermano. Me pule mi léxico. Sí. Y usted no sabe quién soy yo. Y se nos sale el demonio. ¿Y sabe qué es lo peor en ocasiones de esta situación? Que mientras yo estoy luchando para ser justo, al lado mío hay otro que está siendo injusto. Si es que a mí me han tenido ahí, me paran. Una vez me acusaron de un adelanto en doble línea, yo no lo hice. Y me detuvieron y me hicieron el parte, mientras otros en moto pasaban en doble línea delante de los agentes. Mire, agente, estoy hablando con usted. Es que a veces ser justo mientras al lado está ocurriendo. Es difícil ser espiritual mientras al lado hay uno que no está siendo espiritual. ¿Me explico? Es difícil esperar cuando a mí me hacen esperar y llega alguien y se mete de primeras. Y a uno se le trata de salir el hombre viejo. Pero tal vez Dios está haciendo algo. Está probando tu carácter, está midiendo tu vida de espiritualidad, está midiendo qué tan lleno de su espíritu estamos. Y en ocasiones, en esas esperas, en esos momentos de justicia, en esos momentos de espiritualidad, alguien conoce a Cristo. Alguien dice: todavía hay gente como esta, todavía hay un honesto, todavía hay un justo. Aleluya, todavía hay alguien espiritual. Vale la pena hacerlo. Me prediqué. La generación Simeón número 2 recibe revelación. ¿Qué es revelación? En este caso es tener un conocimiento, una iluminación, un entendimiento de la realidad que otro no tiene. Mientras todos están hablando en sus opiniones, y ahora sí, yo me voy a morir de hambre, la inflación subió, el dólar está carísimo, toda la plata se la cogió el hijo de Petro. Y entonces mientras estamos en todo ese dilema y la gente se está yendo por el hueco y les está yendo bien, ahora nos toca irnos y a todos hablamos y opinamos lo que la gente y el sistema dice. Pero hay gente que tiene una revelación superior. Hay gente que ha estado en esos mismos escenarios y ya ha sobrevivido. Hay gente que ha aprovechado ese escenario para hacer algo extraordinario. Hay gente que tiene una palabra de Dios, como Dios le habló a Isaac cuando sintió la tentación de irse por el hueco para Egipto.
Y el Señor le dijo: ¿qué vas a hacer, Isaac? Dijo: me voy por el hueco como se fue mi padre en el tiempo de hambre. Y el Señor le dijo: no te atrevas, quédate en Gerar y yo te voy a prosperar. E Isaac tenía una palabra de Dios, y todos se iban y todos vendían, e Isaac les compraba, y todos se iban, e Isaac les compraba, todos se iban, e Isaac les compraba. E Isaac sembró, cosechó y compró y se hizo riquísimo. Cuando la gente que había migrado volvió, Isaac era el dueño de todo ese territorio, porque tenía otra realidad. El Espíritu Santo nos lleva a tener otra realidad. Y Dios me ha tenido este año, donde quiera que he predicado, anunciando esto en las iglesias y a los pastores. Y esta semana posiblemente lo vuelvo a hacer en la costa, allí en Sincelejo. Lo voy a proclamar, porque Dios me ha dicho: dígale a la iglesia que no reciban la mentira del diablo, que les está diciendo: sus hijos serán los próximos drogadictos, sus hijos serán los próximos esclavos de esta filosofía ateísta, sus hijos se perderán, sus hijos no alcanzarán. No, el Señor me ha dicho: dile a la iglesia que crea, porque el plan que tengo para sus hijos son generación de profetas, y en los posteros tiempos derramaré de mi espíritu. Profetizarán, ministrarán, servirán, adorarán y verán la gloria de Dios. Y repito, aquí en el púlpito hay un calvo que llegó en su juventud a la iglesia y que es fruto de eso, y que recibí esta iglesia a lo más de bello, jovencito de 26 años. Y ya voy a para 40. Se me blanqueó la barba, se me cayó el pelo, sirviendo a Dios y a ustedes. Pero te voy a decir algo: es una realidad que Dios nos da una revelación de lo que va a venir. A un cristiano no lo sorprende el terremoto en Turquía, porque el Señor dice que vendrá. No nos sorprende esto que está pasando en Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países, porque sabemos que tiene que venir, sabemos que es necesario. Pero el pueblo de Dios tiene otra realidad. Y yo quiero decirle, iglesia, tenga confianza en la palabra, en la revelación que Dios te ha dado. ¿Parecemos locos? Sí. Todos los que en la historia se han atrevido a creer a Dios o a creer por un sueño han parecido locos. Los que han leído la historia de Disney, era una locura ese proyecto. Era un humedal lleno de mosquitos y zancudos, y al señor Walt Disney le decían: es una locura. Y se murió sin ver materializado su proyecto. Y en la inauguración alguien fue a darle las condolencias a la señora Disney y le dijeron: ay, señora, qué pena con usted, sentimos la pérdida de su esposo. ¿Cómo nos hubiese gustado que su esposo hubiera visto todo esto? A lo que la señora Disney o Walt regaló una sonrisa y dijo: no, mi esposo lo vio primero que todos ustedes. Porque hay gente que ve físicamente, pero está ciega. Pero hay otros que tienen visión, y Dios es experto en dar visión del Espíritu por la palabra de Dios. Y Simeón era el viejito diferente. Simeón era el viejito raro. Simeón no encajaba en la sociedad. Y le decían: ay, Simeón, qué tan dura está esta situación. Todos nos vamos a morir. Este COVID está acabando con todo el mundo, en especial con los viejitos como tú. ¿Y qué decía Simeón? El Espíritu Santo me dijo que no me voy a morir. ¿Por qué? La razón era peor que la primera respuesta. Porque el Espíritu me dijo que yo no me voy a morir sin tener en mis brazos al que acomodó el universo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Va, Simeón, estás loco. Pero Simeón tenía una palabra por el Espíritu Santo, y ahí caminó, y ahí se sostuvo. No deje que su fe sea influenciada por el que te llama loco, porque el que te llama loco un día te llamará para que ores por él. El que te llama loco un día estará más loco que usted. Yo los he visto, repito, acá hay uno, y aquí hay varios de esos que decían: ay, a la iglesia yo no voy.
Y menos eso de bautizarme. Y qué oso hablar en lenguas. ¿Qué es eso? Y llorar, ay no. Y ahora están aquí. ¡Ah! Ay. Dile al que está al lado, te veo como loquito, mijo. Como loquito. Pero Pablo dice que a Dios le plació salvar al mundo, no por la sabiduría y el intelecto de esta sociedad, sino de lo vil y menospreciado escogió para avergonzar a los sabios, para deshacer lo que es. Dice la palabra del Señor que fue por la locura de la predicación del evangelio que escogió salvar al mundo. Y yo siento que hay gente que en algún momento recibió una palabra. Algún día Dios te habló. Supiste que fue Dios. Y tal vez ni siquiera fue en la iglesia. Dios te habló en un billar. Dios te habló en un bar. Dios te habló de un vecino, un borracho, una viejita loca. Dios habla de muchas maneras. Yo le he contado que una hermanita de acá de la iglesia, que ya no viene al culto por salud, estaba loca. La hermana Mary Hernández. Y cuando yo tenía la edad de Felipe, 10, 11 años tiene Felipe, 8, bueno, tiene cuerpo de 11. ¿Tú cuántos tienes? 12. Así estaba. Y yo iba a los cultos a molestar con 12 añitos, a ver las niñas más bonitas, porque era así picarón desde niño. Y se acaba el grupo ese que hacen de predicación en las veredas o en las casas, y viene que el cafecito y viene entonces que la galletita. Y yo estaba molestando, haciendo chistes como siempre. Y la viejita en una pasada de esas me atrapó y puso la mano así. Ella del Valle. Dijo: don Gonzalo, este niño va a ser pastor. Y me quitó la mano. Y yo seguí corriendo, pero a mí se me quedó eso. Y yo mientras seguía corriendo y molestando decía: qué vieja tan loca. Yo creo que ella ni se acuerda, pero yo sé que ella en ese momento tuvo una revelación de algo que nadie todavía sabía, pero Dios le hizo saber. Ella tal vez se frustró porque en los próximos años me vieron en la cantina, en el bar, en muchos lugares horribles, y oraban por mí, peor y peor y peor. Pero tal vez ella le decía a mi papá: tenga confianza, don Gonzalo, porque ese niño va a ser pastor. ¿Por qué? Porque tenía otra realidad, una revelación del Espíritu Santo. Y Dios te ha dado palabra a ti. Avívala, recuérdala, aférrate, cree a ella, porque Dios no está muerto. Él vive para siempre. Y tus errores y tus luchas y tus fracasos no anulan el propósito. Si todavía vives, hay algo de propósito. Diga que está al lado: mientras vivas hay propósito. Dígale, no se haga loco que estoy hablando con usted. Dígale: no se haga la loquita que estoy con usted hablando. Ay, es que pastor, es que mi marido, estoy hablando con usted, señora. Ay, es que mi mujer, estoy hablando con usted. Ay, es que mi hijo, estoy hablando con usted. Porque somos buenos para echarle la culpa a otro y para excusarnos. No. Mire, si el propósito se hubiese acabado, ya lo habíamos enterrado. ¿Cuánta gente más saludable que nosotros ya se murió? En pandemia me daba risa porque había gente que se ponía traje, careta, tapabocas y le daba COVID. Y a muchos de esos fui a sus funerales. Nosotros con mi esposa no paramos en pandemia. Además teníamos permiso especial. A veces no le dijimos nada a ustedes porque no les diera miedo. Y nos fuimos a visitar gente con COVID. Nos sentamos en la sala, oramos por ellos, les impusimos las manos. A mi esposa le dio COVID, le dio duro. El segundo día pensé que se iba a morir. Yo dije: santo Dios. Y le dije, la llevo al médico. Y hierba mal. Digo, y la gente no se muere. No, mentiras, bromeando. Porque hay propósito. Está enfrentando una situación de salud ahora. Y anoche me decía: ay papi, yo
¿qué tal que esto sea algo malo? Yo no me voy a someter a ningún procedimiento. Y estaba hablando anoche y me acosté pensando. Yo dije, pero yo sé que no moriremos antes del propósito, y que muchas cosas que vivimos es para la gloria de Dios. La generación Simeón recibe guianza o dirección. Esto es lo bonito, y quiero que seas lo más sensible posible. Ya voy a acabar, tranquilo. Mire, algunos me están llamando así. Venga, que le voy a echar fuera ese espíritu inmundo chocarrero. Oiga, ¿por qué viendo Netflix no se duermen? Y están así. Dios mío, les veo todo. Compórtense, por favor. Ni que yo fuera tan aburrido tampoco. Dios, vaya, qué cosa tan terrible, hombre. Oiga, hermano, ustedes están aquí y yo estoy aquí por la guianza de Dios. Mire, yo no conozco su vida, ni conozco lo que hoy vivió. Eres nuevo o antiguo, no importa. Todos necesitamos de Dios todos los días. Y yo le digo a Dios, yo hoy le decía a mi Señor, yo siento que hoy te necesito más que hace 20 años que te conocí. Siempre, yo siento que cada vez que pasa el tiempo, yo lo necesito con urgencia. Y le digo, Señor, de toda la gente de la iglesia que ministramos, el que más necesita soy yo. Y eso es una desesperación terrible. Pero tal vez hoy alguien vino. Que esté aquí es una cuestión de milagro. Porque si es creyente, algo te pasó y no ibas a venir, o le dio pereza y no iba a venir. Si eres nuevo, alguien lo empujó y le dijo, ay, mi hijo, camine, vamos, amigo. No sé cómo fue la cosa, pero usted y yo sabemos que estuvo a punto de no venir. Y si ese es su caso, yo quiero decirte, esta palabra es para ti. Todo lo que he predicado es para ti. Porque el Espíritu Santo nos guía, escuche, nos guía a momentos y circunstancias donde Dios tiene un plan, incluso cuando ni siquiera le amamos y confiamos en Él. ¿Cuántas veces Dios guió a personajes de la Biblia, como a Moisés? Siempre iba, llevaba las ovejas al desierto, y un día se le vino la idea, dijo, ay, voy a ir hasta Horeb, monte de Dios. Y allá se encontró con el Señor. Saulo un día dijo, denme cartas que voy a seguir encerrando cristianos, y los voy a traer a la cárcel y les voy a dar una pela, como siempre lo hacía. Y llevaba sus cartas en su caballo. Un resplandor cayó al piso, y Jesús mismo se le apareció ese día y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el día que Saulo pensaba encarcelar y golpear gente, ese día empezó el llamamiento para ser uno de los más grandes apóstoles de Jesucristo. ¿Quién estaba guiando? El Espíritu Santo prepara momentos como estos para recordarnos que Dios sigue obrando, que Dios te sigue amando, que Dios te sigue llamando, que Dios tiene el plan para ti y que no ha vencido. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Alguien tiene que decir gracias. Gracias, Jesús. Oiga, Simeón era un hombre del altar de la iglesia. Parece que era amigo de la viejita Ana, que había enviudado, y desde que enviudó se dedicó a orar y ayunar, y llevaba 84 años ayunando y orando. Ahí sigue en el texto que leí hoy. A partir del versículo 35 sigue la historia de Ana, una viejita que estaba orando y ayunando por 84 años, esperando también al Mesías. Qué curioso. Y ahí se encontraron. Parece que Simeón ese día dijo, ay, me voy a la casa a tomarme un café. Estoy ahí, no sé qué tomarían allí. Y se fue, voy a la casa. Pero cuando estaba en la casa, dice, y el Espíritu Santo le habló, lo movió y le dijo, ve al templo. Si el Espíritu Santo no le habla a Simeón, se pierde toda la espera. Pero el Espíritu Santo sabe a dónde guiarnos, cuándo guiarnos y cómo guiarnos.
En ocasiones ese negocio que no te salió no fue la mala suerte, fue una salvada que te pegó Dios. Ese marido, ese señor que le estaba cayendo a usted, señora, y que usted decía, ay, qué enamorada que estoy, y que por poco se embarca ahí, y que usted lloró y lamentó y echó lágrima y moco. Te voy a decir, eso fue una salvada que le pegó Dios, porque usted ni siquiera sabe qué terrible, o tal vez ya se dio cuenta lo terrible que es ese señor. Caballero, esa dama que lo traicionó y que lo abandonó y que le rompió el corazón, tal vez fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque si no tendría la cuota inicial del infierno. Es verdad. Marcos Brunet dijo, no hay peor fracaso que tener éxito en lo que Dios no te llamó a hacer. Y peleamos con Dios, ¿o no? Ay, ahora que estoy contigo y que diezmo y ofrendo y se me cayó el negocio. Y Dios dice, y este tarde que lo salvo me pelea. Ay, invertí 20 millones para irme por el hueco y los perdí. Y usted no sabe de quién lo está salvando Dios. Por si no ha visto noticias, no todos los que se van por el hueco y no todos los que llegan a Estados Unidos les va bien. Han terminado allá en el río Bravo, han terminado en contenedores, han terminado en prostitución. A todos no les va como parece. Y a veces Dios te está guardando a ti. Dios está guardando a tu familia. Iglesia, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. A la primera no nos damos cuenta. Tal vez Simeón dijo, yo bien cansado que estoy otra vez para el templo, Señor. Pero si ayer fue a culto, yo que otra vez que vaya. Vaya, amigo, que le conviene, vaya. Y cuando llegó se encontró al Hijo de Dios que estaba esperando. ¿No es maravilloso el Señor? Que a veces nosotros huimos y huimos como Jonás, y Dios nos trae a su propósito, y nos trae a su presencia, y nos trae a su gloria, y nos trae a su perdón, y nos trae a su restauración, y nos trae a la buena noticia, y nos trae para levantarnos, y nos trae para fortalecernos. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Aleluya. Simeón recibió respuesta, y tú vas a recibir respuesta. Simeón salió con una palabra profética en su boca, y tú vas a salir con un mensaje de Dios en tu boca. Por eso no sea envidioso. Cada vez que venga culto, invite a alguien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no venga. Y si viene y no le gusta, pues no vuelve. Y si ese día ministran y la gente se cae, pues ¿qué vamos a hacer? Pero algo quedará en su corazón, porque la obra no es tuya ni mía, es de Dios. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la de Él. Nosotros clamamos, creemos y esperamos, y Dios provoca la respuesta. Nosotros recibimos y proclamamos el mensaje y testificamos lo que Dios ha hecho con nosotros, y el Espíritu Santo toca los corazones. Iglesia, ahora viene la política y la gente no le da pena y vergüenza proclamar aquí y allá. ¿Por qué a nosotros nos va a avergonzar predicar de Jesucristo? Que en este tiempo, esta temporada, su boca se llene de proclamación, diciendo: somos la iglesia Simeón, una iglesia influenciada por el Espíritu Santo. ¿Alguien quiere ser influenciado?